La vieja iglesia se alzaba sobre una colina, olvidada, abandonada. Su estructura, una vez majestuosa, ahora se desmoronaba lentamente, como si el tiempo mismo quisiera borrar su existencia. Las piedras que formaban sus cimientos estaban cubiertas de musgo, y las enredaderas trepaban por sus paredes, reclamando lo que la humanidad había dejado atrás. Los árboles a su alrededor arañaban la madera podrida, extendiéndose. Susurraban en el viento, secretos que la iglesia nunca contaría. Cada hoja que caía parecía llevar consigo un fragmento de una historia olvidada, un eco de tiempos pasados. El viento, al pasar entre las ramas, creaba una sinfonía de murmullos, como si los árboles mismos estuvieran vivos, compartiendo susurros de advertencia. La pintura se desprendía de las paredes como costras, revelando la madera gris y sin vida que había debajo. Cada grieta y cada astilla contaba una historia de abandono y desolación. El interior de la iglesia, una vez lleno de vida y esperanza, ahora era un testimonio silencioso de la decadencia. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas inquietantes que parecían cobrar vida propia. Las ventanas eran ojos oscuros, mirando al mundo con una mirada fría y muerta. Parecían observar a todos los que se atrevían a acercarse, juzgando en silencio. A través de esos ojos se podía sentir una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. La luz que entraba por las ventanas era tenue, apenas suficiente para iluminar el polvo que flotaba en el aire. Nadie se atrevía a mirar atrás. Algunos decían que la iglesia estaba maldita. Las historias de maldiciones y espíritus inquietos se contaban en susurros, pasando de generación en generación. Los aldeanos evitaban el lugar, temerosos de lo que podrían encontrar. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado cerca nunca regresaban, atrapados por la oscuridad que habitaba en su interior, que el mal persistía entre sus muros. Hablaban de susurros en la noche, de pasos resonando en los pasillos vacíos. Los ecos de voces olvidadas llenaban el aire, creando una atmósfera de terror. Los pocos valientes que se acercaban juraban haber visto sombras moverse, figuras espectrales que desaparecían tan rápido como aparecían. El miedo se apoderaba de ellos, obligándolos a huir. Pero nadie se atrevía a aventurarse dentro. Ya no. La iglesia, con su aura de misterio y peligro, permanecía intacta, un recordatorio constante de lo que una vez fue y de lo que nunca debería ser. Los susurros en el viento continuaban, contando historias que nadie quería escuchar, mientras la iglesia se desmoronaba lentamente, llevándose sus secretos a la tumba. La iglesia fue construida hace mucho tiempo, cuando el pueblo era joven, lleno de vida. Los habitantes del pueblo se reunían allí todos los domingos. Rezaban a un Dios que creían que los protegería. Cuán equivocados estaban. El predicador era un hombre de Dios, o eso pensaban. Predicaba el amor y el perdón. Pero la oscuridad se acumulaba en su corazón, una oscuridad que no podía ocultar. Una noche, el predicador estalló. Dirigió a la congregación en una clase diferente de oración, una oración a un poder más oscuro. Se hizo un pacto, se ofreció un sacrificio. La iglesia nunca volvió a ser la misma. Los habitantes del pueblo intentaron olvidar, seguir adelante, pero la iglesia permaneció, un recordatorio inquietante de su pecado. Los susurros se hicieron más fuertes, los pasos más pesados. No estaban solos. La gente decía ver luces en la iglesia por la noche, sombras parpadeantes bailando en las paredes. Escuchaban el débil sonido de cánticos, como si se estuviera dando un sermón. Pero la iglesia estaba vacía, ¿o no? Los árboles alrededor de la iglesia parecían retorcerse. Sus ramas se retorcían en formas grotescas. Eran como dedos, extendiéndose hacia los vivos, arrastrándolos hacia la oscuridad. Sección 4. El pacto. La oscuridad se extendió, se filtró en el pueblo,
en los corazones de la gente. La enfermedad siguió, luego la locura. Los habitantes del pueblo se volvieron unos contra otros, tal como el predicador había querido. La iglesia lo observaba todo, un centinela silencioso de la destrucción del pueblo. Se le habían prometido almas, y las cobraría, una por una. El secreto de la iglesia murió con el pueblo, perdido en el tiempo. Pero algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Algunos males son demasiado poderosos para ser contenidos. Sección 5. Tierra profanada. Ahora, la iglesia está sola. Un monumento a la oscuridad, un lugar de miedo. Los susurros se han ido, reemplazados por un silencio opresivo. Un silencio que lo dice todo. Dicen que el espíritu del predicador todavía ronda la iglesia, atrapado por el pacto que hizo, condenado a caminar por los pasillos por toda la eternidad, buscando almas que reclamar. La iglesia permanece, una advertencia para aquellos que se atreven a escuchar, un testimonio de la oscuridad que puede estar escondida a plena vista. Aléjate, retrocede, antes de que sea demasiado tarde.